En el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, Carlos Silva, un exinfante de Marina reconvertido en agente de seguridad, inicia su ronda. Le acompaña su fiel compañero, Rex, un pastor alemán de olfato agudo e instintos certeros. Juntos recorren la zona de recogida de equipajes, un espacio donde Carlos está acostumbrado al ajetreo diario, al sonido constante de las maletas rodando por el suelo y al incesante ir y venir de pasajeros. Sin embargo, aquel día, algo parecía fuera de lugar, una extraña inquietud que no lograba definir. Al acercarse a un rincón más apartado, junto a una cinta de equipaje abandonada, Rex se tensó de repente y comenzó a ladrar hacia una maleta vieja y desgastada. Carlos intentó llamarlo, pero el perro se mantuvo firme, ladrando con una insistencia creciente que atrajo la atención de algunos pasajeros curiosos. Sintiendo que su corazón se aceleraba, comprendió que no era una falsa alarma. Sin dudarlo, hizo una seña a un colega para que pidiera refuerzos mientras intentaba calmar al agitado animal. En pocos minutos, un equipo de policías llegó y acordonó cuidadosamente el área. El sargento Oliveira, supervisor de Carlos, asintió en señal de aprobación. Carlos se apartó, manteniendo a Rex a su lado, mientras los oficiales comenzaban a abrir la maleta con extrema cautela. Cuando la cremallera cedió, un silencio denso se apoderó del ambiente. Dentro, acurrucada y temblando, había una niña de unos 4 años. Tenía el pelo rizado y revuelto, el rostro pálido y los ojos desorbitados por el miedo. Por un instante, nadie se movió. Una oleada de estupor invadió a Carlos al ver a aquella criatura frágil, con sus pequeñas manos aferradas a un oso de peluche raído como si fuera su única ancla de seguridad. En ese momento, los recuerdos de la hija que perdió años atrás asaltaron su mente. Se arrodilló, acercándose a ella con delicadeza. «Hola, pequeña», dijo, con voz suave. La niña parpadeó, alternando su mirada entre Carlos y los otros policías, demasiado asustada para responder. Pronto, un paramédico llegó corriendo para evaluar su estado. Aunque estaba viva, era evidente que había sufrido una experiencia extremadamente traumática. Con el corazón encogido, Carlos observó cómo sacaban a la niña de la maleta y la envolvían en una manta cálida. Instantes después, se la llevaban a la unidad médica del aeropuerto. Él se quedó allí, mirando la maleta vacía y las expresiones atónitas de sus colegas, compartiendo el entendimiento silencioso de que aquel no era un caso común. Poco después, el sargento Oliveira se acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro. «Vamos a la unidad médica. Necesitaremos a alguien en quien confíe cuando despierte». Agradecido por la oportunidad de hacer algo más que redactar un informe, Carlos recorrió el pasillo blanco y estéril, mientras su mente era un hervidero de preguntas. ¿Cómo había llegado esa niña hasta allí? ¿Quién podría abandonar a alguien tan indefenso? ¿Y por qué sentía una conexión tan profunda con ella? En la unidad médica, encontró a la niña acostada en una cama, todavía abrazada a su oso de peluche. Parecía tan pequeña y vulnerable bajo las sábanas blancas que decidió quedarse en el umbral, sin perturbar su sueño. Mientras la observaba, un nuevo sentido de propósito crecía en su interior. En los días siguientes, la noticia de la niña de la maleta se extendió rápidamente, generando una gran preocupación en la comunidad y llevando a las autoridades a intensificar la investigación. Sin embargo, cada pista conducía a un callejón sin salida. No había denuncias de desaparición que coincidieran con su descripción, y ninguna familia se había presentado. Para el mundo, era una historia trágica. Para Carlos, era una niña frágil que necesitaba protección. Los policías, al notar cómo se calmaba en su presencia, le pidieron que se quedara cerca. Sin dudarlo, Carlos aceptó la responsabilidad de ser su guardián temporal, asumiendo el nuevo rol con seriedad y una tímida esperanza. En su apartamento, la rutina de Carlos comenzó a cambiar de una forma que jamás habría imaginado.
Preparó la habitación de invitados con una cama pequeña y algunos juguetes donados. Con cuidado de no abrumar a la niña, a la que ahora llamaban Lía, creó un ambiente acogedor. A pesar de sus esfuerzos, la adaptación fue lenta. Lía apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz era casi un susurro. Sus recuerdos eran vagos, limitados a fragmentos de una casa fría y órdenes de permanecer en silencio. Se aferraba a su oso como si fuera su único vínculo con algo seguro. Y Carlos, respetando su espacio, no insistía, dejando que los días se asentaran en una rutina tranquila. Las mañanas traían sonrisas tímidas cuando Carlos le preparaba un desayuno sencillo. Las tardes las dedicaban a observar el movimiento a través de la ventana. A veces, Lía señalaba un coche o un pájaro, y él alentaba su curiosidad. Por la noche, cuando a la niña le costaba dormir, Carlos permanecía cerca, ofreciéndole el consuelo silencioso de su presencia. Una de esas noches, mientras ordenaba la casa, escuchó una vocecita a sus espaldas. Lía, aún sosteniendo su oso, estaba de pie en el umbral, con la mirada fija en el suelo. Yo tenía una casa grande, con mucha gente, dijo suavemente, con una mezcla de miedo y nostalgia en la voz. Carlos sintió que el corazón se le encogía, pero no la presionó. En su lugar, le preguntó con cuidado si podía contarle algo más. Aunque ella asintió, su mirada distante lo dejó con aún más dudas. Él valoró ese momento como una pequeña señal de progreso. Con el paso de los días, Lía comenzó a revelar pequeños recuerdos, mencionando a una mujer autoritaria que no le permitía hablar. Carlos fue uniendo las piezas, consciente de que cada detalle, por mínimo que fuera, podría ayudar a desentrañar el pasado de la niña. Transmitía todo a las autoridades, pero sin pruebas concretas, la investigación no avanzaba. En sus momentos de soledad, Carlos luchaba con sus propios fantasmas, la pérdida de su hija y el inesperado vínculo que se estaba formando con Lía, una extraña que ahora llenaba su corazón de una responsabilidad inexplicable. Cada sonrisa de ella, cada pequeño logro, se convertía en un triunfo. Aunque el viaje estaba lejos de terminar, sentía que ambos habían encontrado por fin algo que les faltaba: un sentido de familia. Con el paso de las semanas, Carlos se acostumbró a la presencia silenciosa de Lía. Ella mostraba señales de confianza, sonreía más a menudo, le cogía la mano con delicadeza y se sentía más cómoda en su compañía. Pero él sabía que el tiempo podría ser corto. La investigación estaba estancada, lo que aumentaba la urgencia de descubrir su pasado antes de que cualquier peligro reapareciera. Una tarde lluviosa, mientras observaban las gotas deslizarse por la ventana, Lía murmuró: «Había una señora que no me dejaba hablar». Su voz era tan baja que parecía arriesgarse al revelar ese detalle. Carlos la escuchó con suma atención, tratando de no insistir demasiado. En los días siguientes, compartió más recuerdos dispersos de una mansión fría, de reglas rígidas y de un miedo constante. Cada fragmento era como una pista, pero el misterio seguía incompleto. Decidido a encontrar respuestas, Carlos decidió actuar por su cuenta. Pasaba las noches investigando lugares en São Paulo que pudieran corresponder con las descripciones de Lía. La búsqueda era agotadora y la mayoría de las veces infructuosa. Sin embargo, un día surgió una nueva esperanza. Una mujer de un refugio cercano recordaba rumores sobre una mansión aislada en las afueras de la ciudad, conocida por ser un lugar de control excesivo y negligencia. Con esa pista en sus manos, Carlos condujo hasta allí una noche, aparcando a cierta distancia de la propiedad. Ante él se alzaba un edificio imponente, rodeado de altos muros y envuelto en sombras. No podía quitarse la sensación de que aquel lugar podría estar conectado con el pasado de Lía. Observó el lugar durante un rato, fijándose en las cámaras de seguridad y los portones reforzados,
y se preguntó si esas medidas eran para mantener a la gente fuera o para ocultar algo dentro. Reflexionando sobre sus próximos pasos, no quería asustar a Lia, pero se estaba quedando sin opciones. Habló con su amigo detective, Ricardo, quien prometió investigar los registros de la propiedad. Mientras tanto, Carlos se dedicó a garantizar que Lia se sintiera segura, consciente de que cada gesto de cariño contaba y que cada momento de confianza era una victoria. Sin embargo, con el pasado de ella aún envuelto en misterio, sabía que aquella paz podía interrumpirse en cualquier instante. Una noche, mientras la arropaba en la cama, Lia le agarró la mano con fuerza. Con los ojos llenos de esperanza y miedo, le preguntó en un susurro: ¿Te vas a quedar? La pregunta lo tomó por sorpresa, rompiendo sus defensas. En ese instante, comprendió cuánto había llegado a significar esa niña para él. Sí, Lia, me voy a quedar, te lo prometo, respondió, con una voz suave que era tanto para ella como para sí mismo. Mientras Lia se dormía, Carlos la observó con una silenciosa determinación. Sabía que, sin importar las sombras del pasado que pudieran resurgir, estaría listo para enfrentarlas. Porque ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de proteger a la familia que nunca imaginó que tendría.